Cómo la familia Medici creó su imperio financiero y cómo lo perdieron. Más de 300 años han pasado desde que el último Medici, con verdadero poder político y filantrópico, dejó de existir. Sin embargo, siguen siendo uno de los linajes más nombrados y reconocidos en la historia por sus extraordinarios legados. Una dinastía que llevó el arte, la ciencia y el mecenazgo a otro nivel, financiando verdaderos tesoros del arte renacentista de la mano de grandes como Donatello, Brunelleschi, Botticelli y hasta los irrepetibles Leonardo da Vinci, Miguel Ángel y Galileo Galilei. Tesoros de incalculable valor que hoy realzan la riqueza cultural de Florencia, toda Italia y parte de Europa. Todas sus obras son una muestra perenne del poderío Medici. Y no solo eso, esta controvertida e influyente familia dio al mundo 4 papas, reyes y reinas, poderosos aristócratas y los más grandes y poderosos banqueros, pioneros del capitalismo moderno basado en propiedad privada, según el famoso historiador Raymond de Rouer. Y es que el poderío económico de los Medici en su época no se compara con el de los más grandes bancos de hoy. Con ello pusieron sus manos sobre el Vaticano, financiaron y destronaron monarquías, e incluso se hicieron monarcas. Aunque trasladar su poder económico al poder político y religioso fue su gran error, y el motivo de su casi extinción. Relájate, busca un buen asiento, y regálanos tu atención, pues hoy te traemos la deslumbrante historia de los Medici enfocada en su imperio financiero, su ascenso y descenso. Antes de meternos a fondo, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. Antes del ascenso de los Medici como banqueros prominentes y mecenas, sus antepasados eran reconocidos como médicos y curanderos, de allí la etimología del apellido. Medici es un término en italiano medieval para designar a los médicos, y que aún se usa para hablar del plural de doctor en italiano. Vayamos a los orígenes, desde donde evolucionó su poder. Los primeros Medici, sus antepasados y evolución. Los primeros registros de la familia, que luego se conocería como los Medici, aparecen en el siglo XI, exactamente en el año 1046. Comenzaron con el insignificante señor del siglo XI llamado Medico di Protone, de la mansión de Protone en Mugello, una antigua provincia de Florencia en la Toscana de Italia. Eran realmente escuderos y vasallos de los condes de Ubaldini. Pues bien, Medico di Protone y su hijo mayor Bono, quien vivió hasta 1123, ganaron fama de curanderos en la región de Mugello y desde entonces se conocieron con el apodo de médicos. En esa época no existía un título de médico y la escuela médica medieval estaba apenas surgiendo en Italia, en la provincia de Salermo. Aunque, más que una escuela de medicina, fue una comunidad de maestros y aprendices que traducían y ponían en práctica documentos de la época de Hipócrates y Galeno. Los descendientes de Bono di Protone pronto ganarían respeto y se instruirían en la Scuola Medica Salernitana y obtendrían el equivalente a títulos de provenientes médicos. Así, Giambuno de Medici, nieto de Bono, que vivió como médico hasta el año 1192, sería el primero en portar el apellido. Sus hijos, Chiarissimo de Medici y Filippo di Medici, se convertirían en grandes mercaderes de lana de la Toscana italiana y cosecharon cierta influencia local, a tal punto que Chiarissimo fue el primero en la familia en incursionar en los préstamos y el mecenazgo. Con su actividad financió la construcción del monasterio de Camaldoli, en Mugello, justo en el año 1240. Curanderos, médicos, mercaderes, mecenas y pronto otro descendiente marcaría otro hito. Averardo de Medici, hijo de Filippo, ganó prestigio en el ejército de Carlomagno. Su participación fue crucial para liberar a Italia de los lombardos, y por esto recibió el título feudal de señor de Florencia hacia el año 1255. El primer señor de Florencia y ex general de Carlomagno vivió hasta 1280. Sus descendientes Averardo de Medici II, Salvestro de Medici y muy especialmente Averardo de Medici III fueron ampliando el poder comercial, feudal y económico de sus títulos y negocios.
Averardo de Medici III vivió entre 1320 y 1363. Ya sus antecesores poco a poco habían expandido el negocio de la lana hilada, y para la época de Averardo III, los Medici eran grandes mercaderes con alcance a todo el Mediterráneo, desde Italia hasta Libia y Jordania. Para el momento, otras ramas de los Medici eran imponentes mercaderes de víveres. Bajo la institucionalidad llamada Gonfalonieri de la Justicia, en Florencia, hacia el año 1290, varios integrantes de la familia fueron designados para los puestos de jueces supremos y jefes legisladores por varias décadas del siglo XIII al XV. Averardo III murió en el año 1363, cuando su hijo menor Giovanni tenía apenas 3 años. Giovanni di Vichy de Medici y su hijo serán los personajes en quienes concentraremos nuestro mayor interés. Giovanni di Vichy de Medici, 1360 a 1429. Giovanni di Medici nació en 1360 y prácticamente no conoció a su padre. Siendo el menor de 5 hijos, prácticamente no recibió herencia. Los Medici del momento eran ya un poderoso clan con altos cargos políticos y además grandes comerciantes y mecenas. El niño Giovanni, tras la muerte de su padre, pasaría a la tutela de su tío, Vieri di Medici, otro acaudalado mercader, prestamista y mecenas de Florencia. Vieri dedicaba tiempo a los préstamos, ayudó a muchos en Florencia a establecer y hacer crecer sus negocios, pero con mano dura y pocos escrúpulos igualmente ejecutaba las propiedades cuando no podían pagar. Extendió su negocio de los préstamos más allá de Roma. Bajo aquel escenario creció Giovanni, quien a sus 20 años muy bien había demostrado su valía ante su tío Vieri. En 1380 fue enviado por su mentor a Roma para gestionar las cuentas de sus distintos deudores y tuvo mucho éxito. Sería el comienzo de una prominente carrera como banquero. A tal punto que a sus 25 años, Giovanni incluiría la dote de su esposa Picarda Bueri de 1.500 florines de oro para comprar y escindir el brazo del negocio de Vieri di Medici en Roma, como su propia división bancaria. Serían las bases del Banco Medici, que inició operaciones en 1385. Vieri di Medici se retiró de sus negocios en 1393 y dejó su división bancaria a su sobrino. Con ello, el Banco Medici creció y ganó solidez en toda Italia. Sin saberlo, aquel joven conocido como Giovanni di Vichy de Medici pondría la piedra angular que llevaría a su linaje a un poderío sin precedentes. Los inicios del verdadero poder. Giovanni mantuvo los legendarios negocios de la lana de sus antepasados, mientras presidía la institución de los préstamos, legado de su tío. Formó parte de sus 2 gremios, de arte de la lana, donde la gran mayoría eran integrantes o afines de los Medici, y de arte del cambio, que congregaban los más grandes banqueros de Italia. Pronto un artista llamado Lorenzo Ghiberti, hasta el momento desconocido, se acercó a Giovanni para que lo apoyara en su proyecto de diseño y elaboración de las puertas y arcos de bronce del Baptisterio de Florencia en 1402. Fue un paso en lo que sería una enorme táctica publicitaria para su negocio y un hito en la fama de los Medici, el patrocinio de proyectos públicos culturales o mecenazgo. Algo que llamó la atención de la Iglesia Católica, un blanco muy deseado por los bancos de la época. Altos clérigos y cardenales de Roma movieron el Banco Medici, la administración de algunas cuentas de la Iglesia, antes en manos casi monopólicas de los Bonsignore, los señores banqueros de Siena. 10 años después, Giovanni di Medici financió el proyecto de construcción de la imponente sacristía de la Basílica de San Lorenzo, una de las más imponentes de Italia, hoy aún de pie, donde justamente están enterrados los miembros de la familia Medici de esa época. Para ese proyecto, Brunelleschi fue el arquitecto y nada menos que Donatello estuvo a cargo de las esculturas. Sería un ícono sin igual para el Banco Medici y su presidente, pues serían de las cuentas reales del Vaticano. Oficialmente sería el principal banquero papal, con todo el poder e influencia que ello representaba. El poder sobre el Vaticano. Los papas siempre han sido sinónimo de poder, más allá de cualquier frontera, y no era la excepción en aquella época. Eran los papas quienes coronaban reyes, mientras que sus cardenales auspiciaban las ceremonias de la más alta élite, influían en reinados y en territorios feudales dentro y fuera del Mediterráneo.
Justo en la época de Giovanni de Medici, había una división en la cúspide de la Iglesia Católica. Conocida como cisma papal, dos altos cardenales se declararon simultáneamente papas verdaderos. Había un papado en Roma y un antipapado en Constanza, actual Alemania, y cada uno llegó a excomulgar a otro. Giovanni, con su poder y cercanía, fue uno de los que abogó por el papado de Roma, y gracias a ese apoyo, el Papa Martín V le entregó al Banco Medici el control de nada menos que la Cámara Apostólica, mejor conocida como Tesoro Papal. Además, se les entregó a los Medici los contratos de recaudación de impuestos y tributos de Roma, y el derecho de regalías compartidas sobre las minas papales de la época de alumbre y piedras preciosas. Sería el inicio de lo que daría a los Medici el poder, la influencia y la cercanía necesaria para entronizar nada menos que 4 papas de sus linajes en posteriores generaciones. Ya en el año 1420, un Giovanni de 60 años había cedido el poder del Banco Medici a sus 2 hijos varones vivos, Cosimo y Lorenzo. El Banco de Medici para la época tenía una oficina en cada ciudad-estado del norte de Italia y más allá. Podemos decir que Giovanni de Medici fue la piedra angular sobre la cual se erigió la dinastía más rica y poderosa de Europa, un eslabón fundamental en su prominencia posterior, cultural y política. Giovanni de Medici murió en 1429 y fue enterrado en la Basílica de San Lorenzo. Cosimo di Giovanni de Medici, también conocido como Cosme, hijo de Giovanni, llevaría el poder económico y político de los Medici a otro nivel, al punto que como homenaje póstumo fue llamado Pater Patriae, o Padre de la Patria. Extendió el tamaño y alcance geográfico del Banco de Medici, con una práctica que inició su padre y que continuarían sus hijos y nietos: el mecenazgo de grandes artistas y el apoyo incondicional al papado. Se dice que Cosimo, al igual que su padre, eran justos. Uno de sus lemas fue: sé inofensivo con los ricos y fuertes, y caritativo con los pobres y los débiles. Cosimo heredó la mayor parte del patrimonio y toda la experiencia de su padre y asumió la dirección del Banco Medici, que durante su gestión se expandió más allá del norte de Italia. Flamantes sedes se abrieron en Milán, Nápoles, Pisa, Londres, Barcelona, Ginebra, Aviñón y Lyon en Francia, Brujas en Bélgica y Lübeck en Alemania. Por lo que muchos historiadores lo consideran la primera institución capitalista de cohorte transnacional. Estas sedes lejanas fueron estratégicas para los negocios en el Vaticano. Permitían a los obispados de muchas partes de Europa hacer sus depósitos y ordenar la comisión de mercadería como especias, textiles y reliquias. De hecho, para acentuar más el poder, Giovanni el Viejo, en una de sus últimas jugadas, arregló un matrimonio entre su hijo Cosimo y la aristócrata Cotesina di Bardi, hija de Alessandro di Bardi, el conde de Bernio, familia procedente de un linaje de los más altos banqueros de Europa Occidental. Y aunque el banco de la familia Bardi ya venía en picada, todas las conexiones, influencia y cartera de cuentas pasaron al banco de los Medici. Cuando Giovanni murió, legó a sus 2 hijos unos 179.220 florines de oro, además de bienes inmuebles y obras de arte de incalculable valor. Pero en 15 años de gestión frente al banco, Cosme elevaría esa cifra a unos 290.790 florines. Solo para tener una idea, el sueldo de 2 semanas de un plebeyo para la época era de 1/10 de florín. El Banco Medici era simplemente el más grande y sólido de toda Europa. Pero a diferencia de su padre, el poder de Cosimo no fue solo económico, sino también político. Cosme aceptó el título de gobernante de Florencia. En 1415, Cosimo di Giovanni de Medici fue nombrado priore de la República de Florencia, provincia que se convertiría en la capital del poder de los Medici por más de 350 años. Durante casi un siglo, Cosimo, su primogénito Piero y su nieto Lorenzo gobernaron Florencia. Emporio comercial, poder financiero, influencia sobre el papado, mecenas de altísimos artistas y ahora alto poder político. Sin embargo, algo que distinguió a Cosme fue su prudencia. Él mismo y sus hijos vestirían tan igual que cualquier ciudadano medieval, en un intento por disimular el vasto poder que concentraban.
Para esa época, el Banco de Medici manejaba buena parte de las cuentas y riquezas de las familias más grandes de Europa. Obtenían enormes tajadas de préstamos a alto interés, asegurado con oro, y efectivo de las más grandes empresas y familias renacentistas. Cosme acuñó los propios billetes del Banco Medici, que eran tan apreciados y aceptados en toda Europa como los florines de oro y plata. Con tanto poder encima, era casi inevitable el roce y los enemigos. Cosimo fue arrebatado temporalmente de su cargo en 1433 y exiliado de Florencia, debiendo establecerse en Venecia. Durante un año, el desfalco en Florencia fue incalculable. Su hermano Lorenzo jugó un papel vital para su retorno. En 1434, y aunque conservó su título de priori, su poder no fue el mismo durante las siguientes 2 décadas. Por los próximos 20 años, Cosme dirigió el Banco Medici, hasta que es sucedido por su hijo Piero. Piero di Cosimo de Medici, 1416-1469. Tras la muerte de Cosme de Medici, quedó claro que el banco había crecido demasiado. A Piero le tocó heredar una colosal institución con demagogia y lleno de pugnas internas por poder. Según Marcelo Simonetta de Forbes, como muchas instituciones financieras de hoy, el banco tuvo muchas dificultades para coordinar sus dispersas sucursales y elegir un sucesor en cada capital. Y para colmo, Piero no gozaba de buena salud. Desde muy joven sufría de gota, un tipo de artritis inflamatoria aguda, enfermedad que durante sus terribles ataques lo incapacitaron. Piero tuvo que transformar su habitación en el despacho principal del Banco Medici, donde también concentró la sede del gobierno de Florencia. Sus limitaciones lo llevaron a ser un banquero menos brillante que su padre, aunque pudo hacer que todo funcionara sin problemas durante su mandato. Piero fue precursor en la aplicación del sistema de contabilidad de partida doble, creado por el fray Luca Bartolomeo de Pacioli en 1447 y adaptado para su aplicación al libro contable de la banca. También de la mano de su padre impulsó el uso de las cartas de crédito del Banco Medici, en sustitución del traslado de grandes cantidades de efectivo y oro. Pero como es de esperar, y a la muerte de su padre, Piero fue objeto de golpes de Estado, propiciados entre otros por su primo, Pier Francesco de Medici, hijo de su tío Lorenzo. Tras cruentas luchas militares, el golpe fue frustrado. Piero continuó la práctica del mecenazgo y durante su gestión fue ampliando el imponente Palazzo Medici Riccardi, iniciado por su padre Cosme. Esta estructura arquitectónica, aún en pie, alberga tesoros de incalculable valor. Piero financió frescos como el de la Procesión de los Magos de Gozzoli y una extensa galería de obras de arte flamencas y de los Países Bajos. Solo superó a su padre por 5 años, pues sucumbió a su enfermedad en 1469. Piero dejó 5 herederos, entre los más notables fueron Lorenzo el Magnífico y Giuliano de Medici. La muerte de Cosme el Grande marcaría un punto de inflexión para el Banco Medici y la muerte de Piero sería el inicio del fin. Lorenzo de Medici. Apodado el Magnífico, se convirtió en el mecenas más poderoso y entusiasta del movimiento cultural renacentista en Italia. Con tan solo 20 años, tras la muerte de su padre, se interesó muy poco por las finanzas y se inclinó por la política, el arte, la filantropía y la escritura poética. Un interés que fue altamente capitalizado por los distintos clanes, ya conformados dentro del Banco Medici, que pugnaban cada vez con más fuerza por el poder. Al joven Lorenzo poco le interesaba toda esa serie de conflictos y confrontaciones en que se había transformado el banco más grande de Europa. Las diferentes sucursales comenzaron a actuar de forma descoordinada, y la primera en caer fue la agencia de Lyon, la cual entró en insolvencia al otorgar de forma descontrolada préstamos a los gobernantes de turno. La agencia de Londres se disolvió en 1478. Incluso el rey inglés Eduardo IV no reconoció una deuda de casi 11.000 libras esterlinas y la nobleza inglesa otras 8.500. Las cuentas incobrables totalizaron para la gestión de Lorenzo unos 52.000 florines de oro en pérdidas. La misma situación se vivió en Brujas, donde la falta de decoro e ineptitud de la plana gerencial le dejó a Lorenzo el Magnífico una pérdida de unas 17.000 libras esterlinas. Otras oficinas, incluida la de Milán, también caerían durante el mandato de Lorenzo, por la mala gestión y las cuentas incobrables.
Un documento que data de 1481 muestra que a la fecha Lorenzo de Medici había gastado unos 663,000 florines en obras de arte, edificios públicos y caridad. Ese dinero financió en parte incalculables proyectos de Leonardo da Vinci, Sandro Botticelli y Miguel Ángelo. Para colmo, un golpe al estilo de usurpación, llamada Conspiración Pazzi, puso fin a lo que quedaba del Banco Medici hacia 1478. En esos hechos, asesinaron a su hermano Giuliano, con apenas 21 años. Lorenzo, de 29 años, acorralado y temeroso de su vida, vendió lo que quedaba del Banco Medici a representantes del Estado. Lorenzo murió de forma inesperada en 1492, con tan solo 43 años. Aunque el banco se perdió, la fortuna y fama de los Medici no. Lidiaron con golpes de Estado y exilios, pero los descendientes de Lorenzo continuaron con la fortuna, mecenazgo y el nombre de los Medici. Consolidaron nuevas formas de poder a partir de sus riquezas. Instalarían a los hombres Medici como papas y casarían su linaje con reyes de gran alcance en Francia e Inglaterra. Aunque los Medici recuperaron su poder después de la caída del banco en Florencia, nunca volverían a reconstruir el Banco Medici. En cambio, la dinastía influyó en el mundo de otras formas más allá del dinero, pero eso es parte de otra historia. Si buscas más información de cómo empezar a emprender, te apasionan los negocios y las estrategias digitales, si sientes que esto es para ti pero no sabes qué es lo primero que debes hacer, porque sabemos lo importante que es para ti, tenemos una clase totalmente gratuita de cómo empezar a emprender. La clase gratuita está disponible en creatransforma.com/clase. El enlace está en el primer comentario o en las tarjetas al final de este video. ¿Tienes alguna duda o sugerencia? Haz tu aporte escribiendo en los comentarios y así entre todos nos ayudamos. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos para que también conozcan los detalles del ascenso de los Medici a través de su imperio financiero y cómo lo perdieron. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. Recuerda, la vida siempre es mejor creando y dando valor al mundo.